Shabbat Shalom, hermanos, otra vez. Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Aquí por costumbre tenemos el estudiar la Parashá, y esto es algo que se viene haciendo 700 años aproximadamente antes de Jesucristo. O sea, siempre se estudió la escritura en el pueblo de Israel, pero luego se llevó a un acuerdo cuando ellos regresan a la reconstrucción del templo y de la ciudad, en la que establecen algo así como lo que algunos tienen en sus Biblias al final: estudia la Biblia en un año, algo así. Y en ese estudia la Biblia en un año, pues se separó por porciones todo lo que se conoce como el Tanaj. La idea era que se leyera siempre usando como base los 5 primeros libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se deberían leer en un ciclo anual, y estos van acompañados de los otros escritos, que son los profetas mayores y menores, y los escritos, Salmos, Proverbios, Esther, bienvenido. Y esto, pues hasta aquí era antes del Mesías, ¿verdad? No había llegado la revelación completa de lo que se conoce como el Evangelio, ¿verdad? Que es el cumplimiento de estas promesas que estaban contenidas en estos libros. Acuérdense que Jesús, el Mesías, Yeshua, después de haber resucitado, e incluso antes, adelante, mejor. Entonces, antes de que él viniera, se leía todo esto que se conoce como las Escrituras. En los tiempos del Mesías, él mismo enseñaba a sus discípulos que todo esto que está escrito de mí en la ley de Moisés, son los 5 primeros libros mencionados, en los profetas y en los salmos, tendría que tener cumplimiento en él. Y así lo identificaron los apóstoles. Esto ocurrió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, y nos informaban qué decía el profeta o qué decía la misma Torá o la ley. Y entonces decían: esto era lo que se decía del Mesías acá en la ley, esto era lo que se decía del Mesías acá en los profetas, esto era lo que se decía del Mesías acá en los salmos y los escritos. Todo habla del Mesías, de Yeshua. Y ellos identificaban y veían profecía cumplida, profecía cumplida, profecía cumplida. Y digamos que de todas las profecías queda un 30% por cumplir, que va a ser satisfecho en la segunda venida del Mesías. Entonces, así se enseñaba en los tiempos del Mesías, tanto así que si ustedes leen Lucas, dice que el Mesías iba a la sinagoga en día de reposo, o sea, un día como hoy, y entonces se le dio el rollo del profeta Isaías. No fue que hoy quiero que me leas Isaías, sino que ya ese orden estaba establecido, ¿verdad? Y entonces halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a predicar el año agradable del Señor. O sea, él estaba citando Isaías. Y él mismo, cuando le toca explicar, porque es que no es yo quiero leer, o sea, en una sinagoga había lo traducen como obispo, pero es un encargado de que el servicio se dé de manera adecuada, y esa persona señalaba a una o a varias personas para que leyeran porciones de la parashá o del contenido bíblico que tocaba para ese día. Y esa persona que leía obviamente debía ser mayor de edad en el judaísmo, que era a los 12, 13 años después de que hiciera el bar mitzvah, y habiendo cumplido con ese proceso, que no era solo por tener 12 años, sino que según la concepción bíblica, a los niños y a las niñas había que enseñarles conforme al mandamiento principal, ese que cantamos al principio: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero esta es la parte que produce ese tipo de niños. Y todas estas palabras, o sea, toda la Biblia, toda la palabra de Dios, se las enseñarás a tus hijos en todo momento, al levantarse, al acostarse, cuando entren en la casa, que la vean en los postes. Escríbelas en el medio de tus ojos, cerca de tu corazón, átalas cerca de tu mano, para que pienses, sientas y hagas conforme a la palabra de Dios. Y todo ese proceso, que es desde que nacen hasta que hacen esa confesión de fe inicial, vamos a decirlo así, es lo que produce ese fruto de un niño creyente. Más o menos así es la idea. Si tú instruyes al niño en el camino de Dios, nunca se va a apartar este niño de ese camino de Dios. Entonces es como un proceso garantizado si se cumplen estos aspectos que Dios pone. Si tú adulteras el proceso, vas a tener resultados distintos. Y
Teniendo en cuenta esto, pues ya todo niño adulto podía leer y explicar la escritura en la comunidad. Entonces el Mesías le tocó, ya estaba adulto, y le tocó leer ese versículo de Isaías, y él, después de terminar de leer, todos estaban mirándolo esperando a que él explicara. Y él dice algo maravilloso: de cierto les digo que esta escritura que había dicho el profeta Isaías hace más de 400, 500 años, no sé, se ha cumplido hoy ante vuestros ojos. O sea, el hecho de que él la leyera, escogido por el director de la sinagoga, y tocaba leer esa, porque es que no siempre va a leer fulano, no, hay varios varones listos para leer, y entonces la persona escoge y le puede tocar cualquier parashá y cualquier haftará, que es la compañía de la parashá, y a él le tocó leer ese, y el cumplimiento fue que el Espíritu de Dios literalmente estaba en Jesucristo, en el Mesías, para cumplir todo lo que la profecía había dicho, que vendría esta simiente de la mujer a destrozar la simiente de la serpiente, que iba a deshacer las obras del mal, que iba a matar a la muerte y que iba a regresar a los seres humanos a su estado inicial de pureza y limpieza, pero con un sello del Espíritu que no los iba a dejar equivocarse ni errar el camino nunca más. O sea, que son promesas mayores. Y él, cuando dice esto se cumplió, muchos entendieron y dijeron, él está diciendo que es el Mesías esperado. Y otros decían, está loco. Esa misma respuesta se tiene al día de hoy, y nosotros seguimos el ejemplo del Mesías enseñando y repitiendo lo que está en la palabra, pero ahora le ponemos la revelación que él nos ha dado a través del Evangelio, y eso es lo que se va a hacer hoy día. Hoy día en todas las sinagogas, creyentes en Jesús y no creyentes en Jesús, se estudia esta parashá, que se llama la parashá Bo, B-O. Y esa parashá comprende Éxodo 10:1 a Éxodo 13:16. Ténganlo ahí, porque ahorita vamos a empezar a leer de ahí para ver qué nos dice, qué Dios preparó allí. Vemos las conexiones, vemos aplicación y vemos también cómo estas cosas tienen relación con el mismo Mesías. Porque él mismo nos dijo, mucha gente piensa y enseña que Moisés y Jesús son incompatibles. Eso uno a veces lo escucha en varias comunidades evangélicas, en comunidades católicas, obviamente. Hay excepciones dentro de todo eso, pero por lo general es, no, la ley de Moisés, y le hacen el feo. Pero Moisés no se inventó una ley. Dios fue el que lo llamó: fulanito, venga para acá. Secretario, escriba lo que yo le voy a dictar. Entonces Moisés actuaba como un secretario o un profeta, y él le decía al pueblo: escucha palabra de Moisés o de Jehová. Jehová. Él decía: esta palabra no es mía, él me llamó, ustedes vieron que me llamó porque yo hice estos milagros que él me los encomendó para liberarlos a ustedes. El libertador es Dios, no Moisés. El legislador es Dios, no Moisés. El maestro real es Dios, no Moisés. Moisés es un sirviente de Dios, al cual Dios le brinda el privilegio de acompañarlo en su obra. Pero Dios es el dueño de la obra y nosotros somos siervos inútiles, como dice el apóstol Pablo. Gracias a Dios por considerarme, yo la verdad. Sí, sin ti. Y además estoy enseñando la palabra tuya, no estoy diciendo palabras mías. Así eran todos los profetas. No era que no, sí, yo tengo algo que ofrecer y aportar a Dios. No. Dios es misericordioso. O vio mis imperfecciones. Moisés enseguida le decía: no, es que yo no importa, vaya que yo lo apoyo. Y con la ayuda de Dios se veía el resultado de Dios. Entonces, esta parashá, ya dijimos, Éxodo 10:1 al 13:16, se llama Bo, y significa ve o entra. Lo que pasa es que la gente lo traduce por ve porque se les hace más fácil, y es raro entender entra. Ahora que lo leamos van a ver. Pues les voy a decir un resumen. Después vemos un comentario de cada parte de esta parashá, y después tomamos un foco de ahí. Pero entonces lo primero es que Dios envía las 3 últimas plagas pendientes, ¿verdad? Que son langostas, oscuridad y la muerte de los primogénitos, o sea, ya las más fulminantes. Pero tengan en cuenta que fueron 10 plagas. Las 10 plagas tenían una razón de ser, o varias razones. La primera era, si echamos reversa a la historia, ustedes saben que Egipto no fuera Egipto, sino fuera por Israel, hablando de José y de su familia, ¿verdad? Porque acuérdense de José, los sueños, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, los 7 espigas hermosas y bonitas y las 7 espigas feas que se comían.
7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez, y la escasez era tan severa que ni siquiera los 7 años de abundancia iban a ser recordados o suficientes. ¿Qué he de hacer?, le dijo el faraón después de que José fue utilizado para interpretar los sueños. Y Dios le dice a través de José: tome a alguien sabio que sepa administrar, que no derrochen en ese tiempo de abundancia, que guarde en el granero para ese tiempo de escasez, y es la única manera de subsistir. Si no, Egipto, y no solo Egipto, sino todos sus alrededores van a morir. Y ellos hicieron así, y el faraón fue sabio en ese sentido, porque dijo: hombre, usted es el sabio. Yo, o sea, me reveló, o sea, tenía una corte de brujos, de sabios, de todo lo que ustedes quieran, y ninguno le pudo dar respuesta, demostrando que este varón no era sabio por sí mismo, sino por Dios. Y él mismo le dijo: me dijeron que usted interpreta sueños, los sueños son de Dios, él me los va a decir a mí, yo le voy a decir, pero la gloria es de Dios. Entonces lo ponen a él, y gracias a José, Egipto se salva, y también salvan a Israel, Jacob, Abraham, Isaac, Jacob con su familia entraron a lo mejor de la tierra. Y no solo eso, la Biblia te dice que los egipcios estaban en tal necesidad que empezaron a empeñar sus propiedades para poder tener más raciones. Y entonces prácticamente todo Egipto pasó a ser de José y de su familia. Tan es así que José no recibe parte de la herencia y le dice: yo no necesito, papá, adopta a mis hijos y que la herencia ya caiga sobre Manasés y Efraín, ¿se acuerdan? Y él lo llevó para que los bendijeran así. Dios dice: no es así, el mayor va a ser grande, pero el menor es el que va a ser multitud de gente, y este es el que va a llevar la primogenitura que te tocaba a ti. Por eso es que él recibe doble porción de herencia en Israel. Y José, con la riqueza de Egipto, hasta ahí llega, y después nos dice Éxodo, cuando empezamos a estudiar: y se levantó un faraón que no tenía nada que ver con Dios, el Dios de José. Prácticamente es lo que dice en otras palabras, uno que desconoció a José. Estaba diciendo, y para que desconozcan a una persona que los haya salvado, y que el otro faraón sí lo tenía en consideración, tanto así que hasta le pidió a Jacob que lo bendijera, ¿se acuerdan? El mayor bendice al menor, dice la escritura. Entonces, eso era una cuestión de obstinación, ¿ya? Es más, hay registros en la historia que dicen que Egipto llegó a ser monoteísta en un tiempo, y tiene que ser en el tiempo de José. Fácil, porque es que ellos vieron la bondad de Dios y vieron cómo prosperaba. Hasta Potifar, antes de echarlo a la cárcel, veía cómo prosperaba todo lo que ponía. Después lo metieron en la cárcel injustamente, y el dignatario de la cárcel lo puso a cargo, y también florecía, ¿ya? Entonces todo eso ténganlo en cuenta para que lleguemos a ese fatídico día en el que el faraón dijo: estos son muchos. Pensó mal de alguien que le estaba aportando, y prácticamente fue el causante no solo de la supervivencia de Egipto, sino del florecimiento en todo sentido, porque donde hay israelitas fieles a Dios, Dios los prospera, y por ende ellos prosperan a la gente que está a su alrededor. Parte de la bendición que Dios da. Entonces, estas personas dijeron: ellos son muchos, y a donde nos lleguen a atacar externamente, ellos se pueden aliar con nuestros enemigos y nos van a acabar. Si nacen niños, mátenlos. Y de ahí empieza la agenda de control, de reproducción de niños que estamos viendo hasta el día de hoy. O sea, ustedes creen que eso es nuevo, pero el feminismo, la promoción del aborto, todas esas cosas tienen un origen espiritual satánico. Antes lo que se hacía era: échale tu hijo o tu hija a este Dios, que es un animal así, un horno con un monstruo ahí dibujado, un ídolo, y si tú le tiras ese bebé ahí, te va a ir bien en la vida. Tú vas a tener prosperidad, vas a poder desarrollar todos tus proyectos y todo eso. Mátalos. A este Dios le gusta que mates niños, y él te va a bendecir con prosperidad. Y la gente iba y tiraba a los bebés, tanto así que Dios tiene una prohibición: no echarás a tu hijo o a tu hija por el fuego. Esa es una costumbre pagana abominable a Dios. Y hoy en día es lo mismo. ¿Qué les enseña a las mujeres? Si tienes hijos, estás condenada a ser una ama de casa, y eso es repudiable. Las amas de casa son una porquería. Sé profesional, sé no sé qué. No estoy en contra de que las mujeres trabajen, no estoy en contra de que tengan su desarrollo intelectual bien, pero no tienen que hablar negativamente de lo que les produjo vida a ellas también, y les produjo buenas costumbres y las cuidó y todo. Y entonces todo eso es horrible, y entonces no, si te llegas a embarazar, mejor mata a ese niño y tal, para que te vaya bien y puedas estudiar y ta.
en vez de invertir ese dinero que invierten en la promoción y trozos de bebé que los revientan delante del vientre de la mujer dentro, en acompañamiento, porque si a una mujer la acompañan, ella puede hacer lo que quiere y también disfrutar de su maternidad y ver a su hijo o a su hija bien. Pero les dan la espalda desde el principio y hoy en día se vende lo mismo. No te dicen échalo al ídolo, pero sí te dicen haz la idolatría de formarte a ti como tú deseas, como un Dios. Ten el poder de la vida y la muerte de ese niño. Exacto, sacrifícalo en el altar del egoísmo y entonces ves a vivir una vida exitosa. Eso es lo que se vende ahí, así. Tal cual, entonces Dios, por eso es que está en antítesis contra eso. No sacrificarás a tu hijo o a tu hija en el fuego, no se debe, es abominable. Ahora dice que en esas 3 plagas, Egipto no quería dejar ir a Israel a celebrarle fiestas a Dios y a ser libre. Y entonces empieza la pelea espiritual, porque esa es otra de las frentes que Dios hace ahí en esos juicios. Cada una de las plagas se sabe que era un ataque directo a los dioses de Egipto. Ellos consideraban al río Nilo una serpiente y que ahí había el mismo cuento de la historia de Arturo, ¿se acuerdan del rey Arturo? Hay una dama en el lago que te va a bendecir. Ellos decían también que había una potestad ahí, una mujer metida en eso, y también la asemejaban a una serpiente porque era la que regaba todo y Egipto era próspero gracias a esos ríos. O sea, eso es realidad. Pero ellos tornaron esa creación de Dios que los bendijo y terminaron diciendo que eso y terminaban haciéndole culto a la diosa del Nilo. Y entonces, ¿qué pasa? Dios dice, ustedes dicen que es Dios, que es diosa. El Dios de Israel que está mandando a liberar a los que ustedes tienen como esclavos, manda a decir, si no lo sueltan, lo mato. Y que Moisés mete la vara ahí con tu hermano Chan y le salió sangre enseguida a la dama del lago, a la culebra, lo que sea. Y ellos vieron la cosa difícil. Pero ahí la pelea estaba como, sí, nosotros también tenemos poder, y se levantaron los brujos de Egipto a nombre del faraón y dice, nosotros también podemos hacer que el agua se convierta en sangre. No se sabe si lo hicieron con trampa o con ayuda de los demonios, pero convirtieron el agua en sangre también. Entonces el faraón dice, pero comparen la proporción. Dios agarró todo un río y lo mató, y estos agarraron un pote de agua y quién sabe qué le echaron. Sí, nosotros también tenemos poder. Y el faraón, eso le fue suficiente para decir, me quedo con mis dioses, no te voy a soltar los tuyos. Bueno, y así empezaron. Sí, el otro Dios que ustedes tienen, ¿no? Que ¿cómo es que se llama? El que habita en la cabeza de ellos y que no sé qué, piojo. Dedo de Dios es este. Ahí dijeron en la tercera los magos. No podemos hasta aquí, faraón, tú verás. O sea, fueron más sensatos los brujos que faraón, ¿oíste? Ellos dijeron, no se puede. Ya si tú quieres pelear con Dios, dale, y el siguió. Después de esas 3 vinieron 7 exclusivas, porque ahí fue cuando Dios dijo, ahora voy a hacer una separación entre mi pueblo y los rebeldes que están en contra mía. Y entonces todas las 7 plagas que vinieron ahí solamente le caían a los egipcios y a los israelitas no les pasaba nada. Ahora vamos a ver, de las 3 plagas que vienen, las langostas se comieron todo, pero los israelitas tenían sus cultivos intactos, podían alimentarse, los otros quedaron devastados. Después venía la plaga de las tinieblas y decía que era tan densa esa oscuridad que ni siquiera se podían ver la mano a esta distancia, porque usted sale en la noche e incluso se va a la luz y haciendo fuerza así, ahí está mi mano, la ve, pero no se podía ver. Decía que era tan densa la oscuridad que parecía que se pudiera palpar. Pero la escritura te dice, pero en la casa de los hebreos había luz, mostrando quiénes son la luz y quiénes son las tinieblas. Luz porque creen en Dios, no porque sean un pueblo especial, porque Dios incluyó egipcios que se arrepintieron, eso te lo dice la Biblia, y pasaron a ser como parte del pueblo. Pero los demás que seguían creyendo en esa cantidad de demonios, después de que veían todo el despliegue de poder de Dios, que no fueron 1, 2 ni 3, de 10, iban 7 en las que se había visto, y entonces Dios tiraba una plaga y Faraón pedía cacao. Dile a Dios que me quite esto, reconozco y tal. Dios, por favor, ya quitaba la plaga. Bueno, ahora sí vas a dejar, no. O bueno, váyanse, pero me dejan a los niños y a las mujeres acá para que se devuelvan, no me vayan a dejar. O sea, fíjense que la cosa era espiritual, porque ahí decía que había muchos hebreos y que les eran riesgo, pero si fueran riesgo, él simplemente dejándolos ir ya no hubiesen sido el riesgo que él decía inicialmente. Lo que pasa es que
estaba siendo utilizado por el demonio para matar bebés, ¿ya? Y de ahí fue cuando sacaron a Moisés y no digan nada porque lo matan, y entonces lo guardaron y se lo dieron a la hija de Faraón y ella lo adoptó después. Entonces, mucha introducción. Vamos a ir leyendo, sí, cada parte porque después no nos da el tiempo. Entonces dijimos que Dios envía las últimas plagas, que eran langosta, oscuridad y muerte de los primogénitos. Y les estaba diciendo que era una batalla espiritual. ¿Dónde dice eso? Porque si no, se lo inventó Miguel. Lean Colosenses 2:14, que es el nuevo pacto, Brit Hadashah, pacto renovado. Y después leemos Éxodo y después Timoteo, para que vean que si era una guerra espiritual primeramente. Colosenses 2:11, ¿sí? Colosenses 2:14 hasta el 15. ¿Qué pasó? Ok. 14 al 15. ¿Ya lo tenemos? Listo, dice así. Está hablando de Jesucristo, de Dios, Yeshua. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Mucha gente interpreta, Dios mató la ley. O sea, como aquí cierto presidente dijo, no, lo que pasa es que si cambiamos la definición de asesinato y le ponemos otra cosa, entonces los asesinatos van a disminuir. ¿Ustedes creen que eso es así o no? Exacto, tú le puedes cambiar el nombre y puedes decir que el asesinato ya no es asesinato, sino caricia, pero van a haber un poco de muertos porque la gente va a seguir matando. Entonces aquí la ley no podía ser sacrificada para hacernos parecer mejores de lo que somos, sino que lo que se cancela y se quita es la penalidad por haber infringido la ley. La ley no es la que es mala, el que es malo es el que hace las cosas en contra de la ley, de manera que lo que Dios está perdonándote a ti, si te arrepientes, es de las consecuencias de haber violado la ley, pero la ley se mantiene porque la ley es un reflejo de la justicia de Dios, que Dios es justo. Entonces, vuelvo y leo, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y mira el 15. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí no está hablando de autoridades y principados humanos, está hablando de autoridades y principados espirituales. Entonces vamos a ver el paralelo en Éxodo. Busquen Éxodo 12. 12:12. Sí, vamos a ver si lo tengo bien. Ya lo tenemos. Sí, señor. Dice Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias. ¿Y qué? En todos los que dioses de Egipto con D chiquita. Ok, entonces dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Busquen 1 Timoteo 4, del 4:1. Porque es que aquí viene lo que les explico. O sea, no solamente la idolatría es idolatría porque estén adorando un muñeco, sino que detrás de la idolatría hay una entidad espiritual, como decía aquí la escritura, que son principados y autoridades. 4:1. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, hoy día, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? Espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios. Y aquí no está diciendo que ellos vayan a hacer brujería, que también está malo. Aquí están hablando de personas que encubiertamente vienen a engañar a las personas enseñando verdad de Dios, palabra de Dios, con mentira. Parecido a lo que trató de hacer Satanás con Jesús. Acuérdese que cuando Satanás tentó al Mesías, él citaba la Biblia. Él dice, está escrito que si tú dices a estas piedras que se vuelvan pan, eso va a pasar. Exacto, también. Y Jesús le decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. O sea, Jesús también le contestaba con la escritura, pero de una manera correcta.
Está escrito, tírate de acá de lo más alto, porque en los salmos dice que Él enviará a sus ángeles para que no permitan que tu pie se estrelle con la piedra. No tentarás al Señor tu Dios. Biblia también así. Arrodíllate delante de mí, mejor dicho. Exacto, entonces aquí estamos hablando de que hay engañadores, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahora vean Éxodo 10:21. Vamos a ver cómo al final la escritura misma nos muestra esta relación, pero se está viendo hasta ahora. Éxodo 10:21 dice: Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano al cielo, y por 3 días hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto. Mire lo que dice el 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó en su lugar en 3 días. Imagínense, era tan oscuro que dijeron, me quedo quieto porque me pego aquí. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aquí estaba atacando Dios, un Dios muy famoso con D chiquita de los egipcios, que era el dios del sol, Dios Ra, le decían. Y había uno que Osiris también salía con un sol así, un solideo, con unos cachos ahí. Ellos adoraban las cosas creadas, eso lo dice Romanos, que ellos dieron culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Entonces estaban en idolatría, y como ellos decían que lo que pasa es que bueno, perdió este Dios, ellos tenían un panteón de dioses, eran politeístas. Se perdió este Dios, de pronto el Dios que venga es más fuerte y sí le pueda ganar al Dios de Israel, nada. Y ahí se iba cayendo uno por uno. Esta era la penúltima plaga. Y es que le perdió Ra. Viene el más fuerte o sea, todos los primogénitos eran consagrados a esa deidad. Amón. Y ¿cómo que se llama? Y Dios dice, anúnciale la plaga más difícil de todas. Tienen tiempo de arrepentirse, que es lo que confirma con más dolor que fueron los padres los que entregaron a sus hijos prácticamente a una guerra espiritual que no podían ganar. Después de 9 plagas y de que ustedes vieran, listo, este no pudo, y el faraón, que era el dios representante de ese Amón y de todos los demás, pedía perdón falso, pero pedía, no, dile a tu Dios que ya quite. Y todas las plagas las suspendía a la voz de ese Dios que estaba simplemente pidiendo libertad, ni siquiera estaba pidiendo sangre. Dejen ir a mi pueblo, ya, vamos por las buenas, no quiero. Y en la final dijeron, bueno, tienen que sacrificar a un cordero, y eso acuérdense que era abominación para los egipcios. ¿Se acuerdan que ellos decían, no, yo no puedo ser pastor porque por algún motivo que ellos tenían de creencia? Entonces los que tuvieron que hacer eso, tuvieron también que denigrar de su fe, y era algo real para ellos. Con el becerro, algo así, un cordero, exacto. Y ellos dijeron, ese Dios se acabó para mí. Los que se arrepintieron, detractaron de su fe y vinieron a creer en el Dios de Israel, los que se arrepintieron, y los que no, viene la última plaga. Ahorita la vamos a ver. Vean Éxodo 12:29. Esta es la plaga que viene. Muy triste para ellos, pero también, o sea, fue un momento de libertad para personas que, o sea, ¿cuántos años llevaba aproximadamente Israel en Egipto preso? Casi 400 años, o sea, imagínense. Y los últimos momentos fueron más difíciles porque apenas ellos quisieron manifestar su fe, el faraón les dijo, oprímelos más, no solamente mata a los bebés, sino que si ellos quieren ir a servir a su Dios en el desierto, entonces ahora ya no les vas a dar el ladrillo hecho, sino que vayan y hagan el ladrillo, y van a terminar haciendo la misma entrega. O sea, no les disminuyeron, sino que le aumentaron la complejidad del trabajo y no les aumentaron el tiempo. O sea, que tenían prácticamente que hacer el doble de lo que tenían que hacer en el mismo tiempo, y no les daba. Y les daban más latigazo y todo eso, y así estaban. Entonces aquí viene esta plaga, y dice Éxodo 12:29, aconteció que a la medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todos los primogénitos de los animales. Todo eso estaba consagrado a esa deidad. Se levantó aquella noche Faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto. ¿Usted se acuerda que en el Evangelio dice que cuando venga el Hijo del Hombre en el cielo,
con sus santos ángeles con él y separe a las ovejas de los cabritos. El mismo Jesucristo, Yeshua, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. O sea, imagínese esa mudez y que se escuche el llanto de toda la tierra que esté viva en ese momento llorando y apretando los dientes de la presión tan grande que ellos sientan, porque todo lo que les explicamos en la Biblia es verdad y que ellos saben que lo que se viene es peor que las plagas que estén para ese tiempo, como que viene el infierno y mi familia y mis amigos. O sea, eso es una cosa tremenda. Entonces, ese es el paralelo que hay aquí. Hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar Moisés y a Aarón de noche y les dijo, o sea, les dijo en oculto. Mira lo que les dice el faraón. Salgan de en medio de mí, salgan de en medio de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel, y vayan y sirvan al Señor como habían dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como habían dicho, y márchense. Y bendíceme también a mí. Mira lo que dice, o sea, él siempre fue doblegado espiritualmente, pero la ceguera espiritual que tenía este hombre era tan grande que vamos a ver qué tan genuino era ese arrepentimiento, porque la gente se puede arrepentir de mentiras. ¿Cómo se demuestra eso? Exacto, remordimiento y arrepentimiento son diferentes. Remordimiento es, oh, me pillaron, si no me hubieran pillado, pero ahora se me viene el castigo, Pero donde lo pudiera hacer, lo vuelvo y lo hago sin que me pillen. Algo así es el remordimiento. Pero el arrepentimiento es yo que he hecho. O sea, he pecado contra mi creador, he hecho esto y lo otro, entregué a mi hijo a los demonios. Y si hubiese tenido la oportunidad, no hubiera hecho esto nunca, ni quiero saber nada de ello. Eso es arrepentimiento genuino. Y se demuestra por la acción que vas a hacer después de lo que sea que digas. Entonces dice, en el 33, los egipcios apremiaban al pueblo, o sea, váyanse rápido, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos moriremos si se quedan aquí, o sea, y era verdad, o sea, ellos estaban en una obstinación que estaban viendo y todavía no la creían. Yo les digo, yo veo medio milagro y ya estoy de rodillas ahí pidiendo perdón, agradeciendo a Dios y ni más. Exacto, y Jesús por eso dice, bienaventurados los que sin haber visto han creído. O sea, tenemos una bienaventuranza que no tuvieron los que estuvieron en presencia de Jesús. Pero entonces dice el 34, llevó el pueblo su masa antes de fermentada. Acuérdense que ellos prepararon panes que no habían sido fermentados y estos fueron los primeros panes sin levadura. Esta fue la primera Pascua que iban a hacer ellos. Y le envolvieron en sábanas y cargaron sobre sus muros. E hicieron los hijos de Israel conforme a la orden de Moisés. Y pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro, o sea, como alhajas. La leí mal. Sí, alhajas. ¿Qué es alhaja? Como prendas. Ok. De plata y de oro, vestidos. Y Adonai hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Y ellos les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Esto no lo interprete como, los robaron. Oye, es el mínimo de cuando uno despide a un empleado, ¿cómo se llama eso? La indemnización, liquidación, todo eso. El servicio de 400 años, no, o sea, exacto, no compensa. 400 años de esclavos, o sea, nacían esclavos y se morían esclavos. Parían hijos y los hijos iban a ser esclavos y iban a morir esclavos. Los nietos la misma cosa. Todo eso, tal cual. Entonces, y Dios con todo y eso, o sea, la misericordia que tiene, la gente a veces se le escapa de la vista. Pero bueno, esa parte ténganla en mente allí. Vemos también que en esta parashá Dios establece el calendario bíblico hebreo. Nosotros tenemos un calendario que se llama el calendario gregoriano. Hay muchos calendarios, ¿no? El calendario maya, ¿se acuerdan del cuento? El calendario chino, el caballo, el no sé qué. El gregoriano es solar. Y el calendario bíblico era lunisolar, o sea, el año sí es lo que se demora la Tierra en darle la vuelta al Sol, pero los meses eran lo que se demora en hacer el ciclo lunar la luna, que es 30, 29 días más o menos. Entonces, leamos eso, Éxodo 12, 1. Uno y 2. Dice así. Y habló Adonai a Moisés y a Aarón
en la tierra de Egipto diciendo, mire que son palabras de Dios. Moisés después las remitió al pueblo y ahora terminaron escritas por él también. El verso 2 dice, este mes les será como principio de los meses. Será este mes para ustedes el primero de los meses del año. O sea, Dios establece, posterior a la liberación, un calendario de vida nueva. A partir de ahora que son libres, ustedes no se van a regir por el calendario egipcio, que tal vez era el que tenían o quién sabe qué. A partir de ahora, por mandato de Dios, este va a ser el calendario. Y en ese calendario es que basado en eso es que se hace el estudio de la palabra de Dios, de la Haftará y la Parashá y todo esto. Entonces dice, será para ustedes el primero de los meses del año. También se instruye a los hijos de Israel a celebrar la Pascua, Pesaj, que era comer el cordero asado totalmente a fuego. Antes de asarlo, pues tenían que verificar ellos, ya eso lo hemos estudiado 1000 veces, pero lo voy a mencionar de rapidez. Tomaban un cordero de menos de un año, el día 10 del primer mes, toda la comunidad lo examinaba para que validaran que no tuviera defecto alguno, y si no tenía defecto alguno se podía entregar como sacrificio expiatorio para que él recibiera el castigo que nos correspondía a nosotros. Eso fue lo que pasó en la última plaga. Dios le dice a los israelitas, ustedes son igual de malos a los egipcios, algo así. El castigo debió caer sobre ustedes también porque algunos han participado en idolatría, otros han hecho esto y lo otro. La diferencia no es ustedes, sino mi palabra en ustedes o mi palabra fuera de ustedes. El que escuche esto y se arrepienta va a obrar conforme a lo que voy a pedir. Cojan este cordero, lo sacrifican si está adecuado, derraman la sangre y esa sangre la van a poner en los postes de la puerta y será una señal para mí y mis ángeles. Cuando yo vea eso, voy a pasar por alto lo que sí les correspondía. De ahí viene el famoso dicho, la sangre de Cristo tiene poder. Sí tiene, pero no es mágico. O sea, y la cuestión no era que, o sea, si un egipcio que no creía llegaba y pintaba eso de sangre, qué pena, pero usted no es creyente ya. O sea, tenía que haber un componente completo de que no era una obra, ¿cómo es? Exacto, sino que era una... O sea, como les dije, para los egipcios esto no era fácil, ni siquiera se podía hacer mecánicamente porque ellos tenían que sacrificar su propio cordero. Y para hacer eso ellos estaban rechazando, haciendo una profesión de fe. Rechazo mi antigua vida de idolatría. Ya sé que Dios es el Dios de Israel y por eso hago esto en obediencia a su palabra. O sea, eso no era una cosa que podías hacer mecánicamente en el sentir de ellos. Y la sangre de Cristo tiene poder, es lo mismo. O sea, Jesucristo es el Cordero inocente, perfecto, entregado por nosotros para que Él absorba el juicio de nuestros pecados. Y entonces Dios, que tiene toda la justicia para que nos caiga a nosotros esa pena, Él dice, yo ya tus decretos, todas las violaciones tuyas a la justicia de Dios, se crucificaron en la cruz y Jesucristo pagó por ellas, derramó su sangre y esa sangre es como si te cayera encima. Y el día del juicio, cuando yo venga, voy a pasar por alto tus culpas porque ya fueron castigadas en el inocente Cordero que es Jesucristo. Eso es lo que se configura aquí. Y para esto es importante que se entienda que nuestra vida siempre ha estado impregnada de idolatría. Entonces, miremos 1 Corintios 10, 19. Porque no solo idolatría es la figurita, les decía que hay un ente espiritual detrás, ahorita lo vamos a corroborar, pero también uno puede hacer idolatría al alabarse a uno mismo y a exaltar tu propio camino por encima del de Dios. A decir, no, yo no te necesito Dios, o gracias, pero no gracias, yo voy con mi justicia. Dice 1 Corintios 10, 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Está preguntando el apóstol Pablo. Mire lo que dice el 20. Al contrario, yo les digo que lo que los gentiles sacrifican, no lo están sacrificando a los ídolos, sino ¿a quién? A los demonios lo sacrifican. Esta es palabra de Dios, está en el Nuevo Testamento, lo dijo el apóstol Pablo. Y dice, lo que los gentiles sacrifican ni siquiera llega al ídolo, porque el ídolo es un muñeco, eso le llega es al demonio.
A los demonios los sacrifican y no a Dios. Gracias, aunque ellos digan, sí, esto es para Dios y ahí está un muñeco que es en honor a Dios no le importa eso. Él dice, el que me haga figura a mí, eso está en los 10 mandamientos. El mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Arriba está Dios, están los ángeles y ya. Y ya cuando lleguen los demás que estén, tampoco, ni de lo que está abajo en la tierra. O sea, ni de los apóstoles, ni de ningún ser precioso, siervo de Cristo, no, ni de lo que está debajo de las aguas de la tierra. Ni te inclines ante ellos, ni los honres, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me odian hasta la tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es palabra de Dios. Y bueno, entonces dice el apóstol Pablo, lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y mire lo que nos dice, no quiero que ustedes se hagan partícipes ¿con quién? Los demonios. Con los demonios. Y no está diciendo que los invocan, que hacen brujería, está diciendo, si usted va a hacer algo a Dios con un ídolo, sea de un Dios falso o del mismo Dios verdadero, porque acuérdese que ellos cuando salieron de Egipto después lo hicieron un becerrito de oro, y eso porque Dios pidió un cordero y Jesucristo es el cordero, y usted puede decir, pero ahí se ve Jesucristo. Hoy es fiesta para Jehová, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto y pusieron un becerro o dos, quién sabe. Y Dios dice no. ¿Y qué hizo Dios? Él no dice gloria a Dios y entonces hizo milagros para conformar. ¿Qué hizo? Mandó una mortandad y se murieron 3,000 personas esa vez. O sea, enseguida se vio el efecto de la palabra de Dios y de la desobediencia a la palabra de Dios ahí. Entonces el apóstol Pablo dice, no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Dice el 21, no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Acaso podemos provocar a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Quién creyó que era más fuerte que Dios? Faraón. Ahí está el ejemplo. ¿Y qué le pasó? Desbarató su reino, que ese era como el Estados Unidos de esa época. Vamos a decir el Estados Unidos hace 40 años. Y se quedó en la ruina Egipto. O sea, al día de hoy Egipto quedó como una cosa desolada y como un recuerdo de que aquí hay una pirámide, que hay una esfinge despedazada, pero ellos como imperio nunca más. Entonces, mire que regresemos a Faraón, que estábamos diciendo que él sí creyó ser más fuerte que Dios. Y mire que es satánico eso también de querer apartar a los niños de Dios. Eso está pasando en Estados Unidos. Aquí de pronto en algunos colegios están, no, ya no se puede leer la Biblia. Eso es ofensivo para algunos. Mejor que aprendan de sexualidad, de masturbación, de homosexualismo. O sea, eso sí es bueno para ellos, ya, pero a la hora de mencionarles la Biblia, uy, no. Se van a volver radicales, exacto. O sea, hay evidencia de que eso no es así. Y la palabra de Jesucristo nos dice, busquen Mateo 19:14. El Mesías Yeshua dice así. 19:14 de Mateo. Del 14 al 15. Avísenme cuando lo tengan. No pase. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí y los bendijo. Y mire lo que quería el faraón. El faraón y Satanás tienen otra idea. Éxodo 10:8 al 10. Éxodo 10:8 en adelante dice así. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual dijo, anden, sirvan al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Como que les voy a dar permiso de salida. Y Moisés respondió, tenemos que ir con nuestros niños, con nuestros ancianos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para el Señor. Y él les dijo, así sea el Señor con vosotros. ¿Cómo los voy a dejar ir a ustedes y a sus niños? Miren cómo el mal está delante de vuestros rostros. O sea, a él sí le parece malísimo que vaya toda la familia de la iglesia. No sean así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor. Pues esto es lo que ustedes pidieron.
y lo echaron de la presencia de Faraón. ¿Por qué quería Faraón eso? Porque él tenía el control sobre los varones si se quedaban las esposas y los niños, porque iban a tener que volver. O sea, estaba tomando rehenes, como quien dice. Y mire lo que Dios ordena a los hijos de Israel después: celebren fiesta. La fiesta celebra la libertad. Entonces ya con este tema vamos a dejar hasta ahí, pero lean Juan 8:12 y después en Juan vamos a leer 2 versos más. Juan 8. 8:12. No, Juan normal, Evangelios. Ya lo tenemos. Dice: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Un paralelo de si estamos con el Mesías y estamos con Dios, vamos a ver la realidad de las cosas. La palabra misma nos dice en los Salmos, Salmo 19, que la palabra de Dios es como una lámpara a mis pies, me va a iluminar. En la casa de los israelitas había luz. Siempre se puede ver claramente qué es bueno y qué es malo y puede uno caminar de manera adecuada. En la casa de los egipcios, como no hay palabra de Dios, no hay luz, se tropiezan y se hacen daño y se pueden hasta matar. Por eso se quedaron quietecitos. Dice el mismo Juan 31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, mire la permanencia. 8:31, sí. Dijo entonces Yeshua a los discípulos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Aquí no es como Faraón, que decía y al rato actuaba diferente. No era una permanencia, sino una intermitencia, una fluctuación. En cambio, los que creen verdaderamente se quedan para siempre con Dios. Dice: serán verdaderamente mis discípulos, y mire lo que dice: y conocerán la verdad. ¿Y qué pasará? La verdad es la que los va a hacer libres a ustedes. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y Yeshua le respondió: de cierto les digo, o sea, él redobló, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted puede que no sea esclavo en Egipto físico, pero si usted anda pecando, usted es esclavo del pecado. Dice el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. El único que te puede dar libertad es el Mesías Yeshua. No es el rabino tal, no es el apóstol tal, no es el profeta tal, no es el papa tal, no es el rabino no sé qué, el pastor. Todos ellos son humanos, imperfectos, pecadores. El único que permanece para siempre, precisamente porque no tiene pecado y es libre verdaderamente porque no es esclavo del pecado, sino que es la vida misma, es el Mesías, y él es el que puede comunicar eso cuando depositamos nuestra fe en él, arrepintiéndonos y confesando nuestra insuficiencia. Eso es gracia. Ahora miremos Proverbios 22:5 para que vean que el camino, la palabra, la Torá, la Biblia, el mismo Yeshua, Jesús, reconoce que siempre hay dos sendas, dos caminos. Entonces, aquí vamos a ver los dos caminos y qué se nos recomienda. Es igualito: delante de ti pongo la vida y la muerte, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Escoge la vida para que vivas. Aquí está diciéndonos lo mismo, pero para los niños. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. O sea, el perverso tiene un camino que es diferente al que debemos instruir a nuestros hijos en. El que guarda su alma se aleja de ellos. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, instruyeron la palabra de Dios para que sea constante en lo que Jesucristo enseña. Hebreos 12:5 y 6. Instruir al niño en el camino implica también esto que viene aquí: la disciplina, la corrección. Porque si uno deja a los peladitos, no, el libre desarrollo de la personalidad, usted va a tener no solo un delincuente, un déspota,
O sea, un dictador que quiere mandar a los papás a pegarle. Ustedes han visto esos videos en YouTube. No más celular y los pelados salen a patear a la mamá, a golpear, a romper todo. O sea, ya se les salieron de las manos porque no aplicaron la palabra de Dios, que decía disciplina, instrucción, enseñanza, amor. Pero el amor también tiene la parte de la corrección. Entonces dice el libro de Hebreos que está citando la Torá. Y dice 12:5 de Hebreos. Y ya se han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. O sea, cuando usted tiene hijos, ustedes los educa, los exhorta y le dice, no metas el dedo allí porque te va a pasar corriente. No metas las manos acá y no cojas la olla ni el agua hirviendo porque te quemas. Cuidado, te vas sin permiso a la playa porque te ahogas. No andes con malas amistades porque te meten en drogas y de ahí no sales. O sea, uno tiene que estar pendiente de todo eso. Y así como ese mismo cuidado que uno tiene con nuestros hijos es el que nos está comunicando la Biblia que Dios quiere tener con nosotros. Ya te has olvidado de la exhortación que como a hijos se te dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no te desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y le da pan, azota a todo el que recibe por hijo. Mejor dicho, la psicología ahora, ¿no? Que el maltrato infantil y que no sé qué. Aquí estamos una cantidad de personas que nos criaron así y gracias a Dios nos hemos apartado de muchos malos caminos. Si no hubiera tenido mi familia pendiente de mí, uno hubiera estado en quién sabe qué camino. Entonces esto al menos garantiza eso. Y Dios mismo te está diciendo, no menosprecies esa corrección porque es por amor al fin y al cabo. Y eso estamos hablando a nivel natural. Ahora imagínense a nivel sobrenatural cuando estamos hablando de eternidad, sea para salvación o para condenación. A mí que me corrijan las veces que sea necesario, pero que no me vayan a soltar para que yo me vaya para el infierno. ¿Ya? Así es. Y vamos a ver ya para terminar Ezequiel 20, del 21 en adelante. Es que hay tanta cosa y me quedé por... Bueno, y dejémoslo hasta aquí porque si no de verdad van a ser 2 horas. Ezequiel 20 del 21 al 26. Ustedes cuando cogen el camino malo, mire lo que dice Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, o sea, eso pasa, lastimosamente. No anduvieron en mis estatutos, la inconstancia, y no guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Aquí no enseñamos que uno se salva por obedecer la Biblia. Aquí enseñamos que la salvación es por gracia, o sea, es un regalo inmerecido que Dios nos da. Pero ese regalo inmerecido que viene con el Espíritu Santo que se mete dentro de tu mente y tu corazón y nunca más te deja, es un sello, te hace brotar amor por esas palabras y te hace dar ganas de obedecer. ¿Ya? Pero entonces aquí está diciendo Dios, mire, estas personas se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, despreciaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. O sea, está diciendo, no son malos, si usted le hace caso a la Biblia va a tener vida y vida en abundancia. Entonces dice, profanaron mis días de reposo, un día como hoy, Shabbat, este es 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El 7º día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni el que habita entre tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor Dios los cielos y la tierra, y el 7º día descansó de todo lo que había hecho en la creación. Por lo tanto, bendijo y santificó Dios el 7º día. Tiene bendición y santificación. Y el que lo guarde, dice Isaías, va a recibir una cantidad de bendiciones. O sea, son cosas para que vivas bien. Y Dios dice, y lo profanaron. Están como el meme ese que va en bicicleta y le mete una tranca a la bicicleta y se cae y después se pone bravo. Es uno mismo el que se pone la zancadilla, es lo que está diciendo Dios. Profanaron mandamientos que son para su vida. Y dice más adelante, dije entonces que derramaría mi ira con ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Pero me retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se inflame, para que no se infame a la vista de las naciones ante cuyos ojos yo los había rescatado.
También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría en la tierra, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Se está hablando de ahí como decir, uno es casado, el otro meme que está con la esposa y se queda mirando a otra mujer. Dios considera esto como si fuera un adulterio, hablando de que Israel es como la esposa de Dios. Al final la Biblia nos dice que Jesucristo, que Yeshua, en las bodas del Cordero y la congregación, la iglesia, es la esposa que ha sido adornada y limpiada de los ídolos. Entonces Dios le está diciendo, hombre, ustedes se les fueron los ojos con los ídolos, con los demonios esos. Entonces dice el 25, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Aquí hay una mala interpretación que sale de aquí, pero ahora la aclaro. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Si ustedes se la pillaron, Dios está diciendo que los mandamientos de él producían vida. Pero acá dice como si Dios también les hubiera dado mandamientos que no producen vida. Pero esto se va a aclarar con el Targum Jonathan. Entonces dice, yo los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y para hacer saber que yo soy Adonai. Entonces el Targum Jonathan es una traducción interpretativa de la Biblia que estaba en hebreo al arameo. Y mire cómo traduce esa parte. Dice, yo los entregué en manos de su necia tentación, porque ellos eran los que querían irse, o sea, como el meme que está con Dios y entonces está mirando al ídolo. Entonces Dios dice, como tú te quieres ir para allá, acuérdese que el Mesías por eso dice que actúa en el corazón. Él dice, ustedes puede que no adulteren físicamente y eso está bien, pero si en tu corazón aborreces a tu hermano es igual a que lo hubieras matado. Si en tu corazón estás deseando a la mujer del prójimo, es como si ya hubieras adulterado. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, Jesús me pilló. Yo tengo un problema que es interno. Y entonces como hay algo interno, tiene que haber una solución interna que solo puede dar el Mesías. Entonces, ese era... no me va a alcanzar el tiempo. Dice, yo los entregaré en manos de sus necia tentación y fueron e hicieron decretos que no eran buenos. O sea, ¿quiénes hicieron los decretos negativos? Los mismos seres humanos. O sea, uno mismo pervierte las escrituras para su propia perdición, que es lo que nos dice el apóstol Pedro del apóstol Pablo. Hay algunos indoctos e inconstantes que no andan con Dios siempre, que tuercen los escritos del apóstol Pablo para su propia perdición. Entonces termina, no, la ley ya no sirve, no sé qué, y entonces vamos a vivir mal. Ya. Y acá está otro más fácil todavía. 1 Timoteo 1:8. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero sabemos que la ley es buena, o sea, el mandamiento, la Torá es buena, así que legítimamente. Si uno la usa legítimamente, correctamente, usted puede usar la Biblia mal. Un ejemplo facilito es, usted va donde un brujo, no debe ir, pero en las películas y sale el brujo con una Biblia, un poco de rosario, un tabaco y una vaina, entonces están usando la Biblia para brujería. No se debe, no se puede. Y ese es el ejemplo más facilito y más burdo. Ahora, más complejos ejemplos, gente que tiene la Biblia bien, pero que saca doctrinas aberrantes. Ejemplo, maridos, amen a vuestras esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dio su vida por ella, la purificó, la santificó. Puedo tener muchas esposas. Está hablando de un marido con 7 mujeres y tal, no. Pero ahí, entonces, eso es lo que está diciendo ese verso. Dios los entrega a la tentación de sus corazones porque no se quisieron arrepentir reiterativamente en llamados de atención y esto te dice, lo suelto y de ahí la contaminación del corazón hace que use la ley ilegítimamente. Eso era también lo que se dice cuando están hablándole a Jesús y los mismos judíos le dicen, Moisés nos dijo que le podíamos dar carta de divorcio a nuestras mujeres por cualquier causa. Y Jesús le dice, en el principio, de una vez Jesús habla de lo que dice Génesis, en el principio no fue así, sino que varón y hembra los creó. Y él dice, y la única causa justa de divorcio es la inmoralidad sexual, que es adulterio, fornicación con hombre, con mujer, con animal, con lo que sea, que no sea su esposa.
eso es causa de divorcio válida y no significa, exacto, porque era pecado de muerte. Hoy en día no hay, lastimosamente, la pena de muerte. Pero claro, o sea, si a ti te pillaban adulterando, acuérdense que querían apedrear a la mujer, que era injusto también porque en el adulterio no es una sola persona. Ah, la adúltera es ella, ¿y con quién adulteró? Y Jesús empezó a escribir los nombres en el piso, mira, fulanito, fulanito. Y los del Peñón, uy, me pillaron, yo me voy porque si no, también me deberían apedrear a mí, tan, tan, tan. Y así, cuando, bueno, ¿quién te acusa, mujer? Nadie, ya no había prueba, porque eran ellos mismos los que estaban, o sea, ¿cómo sabían que era adúltera? Porque se acostaban con ella, yo me acosté con ella, yo mañana, no, ha estado con 7 hombres y tal, y bueno, y esos eran los que iban a apedrearla. Cuando vieron el nombre, yo me voy de aquí, y entonces Jesús le dice, ¿quién te condena? Ninguno, y yo tampoco te condeno. Pero Jesús sabía que ella sí era culpable, y le dice, vete y no peques más. Lo que pasa es que el procedimiento correcto decía que los dos ofensores debían cargar con la pena. Es más, totalmente, claro, porque es que ahí decía, además, el falso testigo, si se pillaba que era falso, sobre él recaía la pena que estaba solicitando para la otra persona. Habían varios elementos que estaban violándose, que Jesús sí actuó bien, incluso en materia de procedimiento jurídico ya. Porque él dijo, no hay elementos para acusarla, o sea, y después le dice, hombre, yo sé que pecaste, nunca más vuelvas a pecar y arrepiéntete, y ella se arrepintió. Y entonces, eso es lo que significa esto. Dios mío, si me tienen paciencia, ya terminamos con este trabajo. Pero si tienen hambre, me dicen. No solo de pan vive el hombre, amén. Dice, entonces ya en la parte final, los hijos de Israel salen de Egipto y entonces salen con ovejas y todo. Dice Éxodo 10:1, que esto era lo que les quería mostrar también, ya lo otro quedará para después. Como empieza la parashá, es así, por eso es que se llama Bo. Dice, Adonai dijo a Moisés, entra a Faraón, es lo literal, pero entonces no tiene sentido entra a Faraón, ¿verdad? Y ahí dice, Adonai le dijo a Moshe, Bo Fareo, algo así. Entonces, ¿cómo así que entra? Uno no puede entrar a una persona ya. O sí, pero no. Aquí lo que está diciendo Dios, vamos a terminar de leerlo y se lo explico. Dice, entra a Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice en ellos, para que sepan que yo soy Adonai. Entonces, aquí nada más este vocablo les da a entender lo que el hermano Carlos nos explicaba anteriormente. No sé si se acuerdan que Dios no era que le endurecía el rayo endurecedor, vuélvete malo para yo castigarte, no. Lo que era similar y va en concordancia, claro, va en concordancia con lo que leímos aquí. Él los deja y después ellos se endurecen más. Y lo vamos a ver en unos cuantos versículos donde dice, en uno dice, Faraón endureció su corazón, y en otro dice, y Dios endureció el corazón de Faraón, pero no que lo endureciera así, sino que así respondía Faraón ante los prodigios que mostraba Dios. Porque Dios, entre más le mostraba que Dios era Dios, más rabia le daba y más obstinado se ponía. Pero entonces aquí dice, ve el interior del faraón, es lo que le está diciendo Moisés, Dios a Moisés, yo te voy a mostrar su corazón, te voy a demostrar cómo es una persona, y ese no es el corazón de solo faraón, todos nosotros como seres humanos somos así. Sin la dirección de Dios, a usted lo dejan solo y le dicen, se va a ir la luz por 3 noches. Y es parecido, ustedes se han visto la película esa o la serie de que los dejan matar por 24 horas, la purga, todos son normales y bueno, va a llegar una hora en que vale todo, si quieren mátense, si no hacer, si les salen los instintos más asesinos a la gente y este me cae mal y lo voy a quebrar y la gente como que se solla porque manifiesta lo que hay en su corazón que no se podía manifestar a menos que hubiese esa permisividad. Y es lo que le digo, usted tiene ese odio en su corazón por su hermano, lo que decía Jesús, y a usted le dicen, tú puedes matar a ese que odias y nadie se va a dar cuenta y usted va y lo mata porque usted lo odia. O usted se quiere acostar con fulanita, que es la mujer de fulanito, y usted tiene esposa también, y le dicen, nadie te va a ver. Le dice el diablo, usted va y se mete de cabeza ya. Pero Dios lo ve todo.
Dios simplemente se lo manifestó a él y por eso era, entra a Faraón, te voy a mostrar su corazón. Se va a endurecer porque yo me voy a revelar a él. Si Dios no se muestra, Faraón sigue normal y a ojos de todo, oh, qué man tan justo, o es entendible, pobrecito, o hombre, es un man normal como cualquier rey, que a veces era déspota, a veces no. Y aquí Dios mostró su realidad. Entonces, busquen Éxodo 7, 13. Exacto, lo expuso, porque aquí en estos primeros versos vamos a ver cuando él era que él endurecía. O sea, la Biblia te manifiesta, fue él, y después empieza, y Dios, y Dios, y Dios. Entonces dice Éxodo 7:13, y el corazón de Faraón se endureció. Ahí no dice que Dios se lo endureció. Y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Eso es, yo sé que no me va a escuchar. Pero ahí no dice, yo lo endureceré. En el mismo Éxodo 7:22, ¿qué dice? Los magos de Egipto hicieron lo mismo, ¿se acuerdan lo de la sangre? Con sus encantamientos, pero el corazón de Faraón, ¿qué? Se endureció y no lo escuchó como Adonai lo había dicho. Éxodo 8:15, un capítulo más adelante y verso 15. Exacto, voy a leerlo acá para que se escuche, pero gracias hermana. Dice, pero cuando Faraón vio que había respiro, o sea que cesó la plaga anterior, endureció su corazón y no lo escuchó como Adonai lo había dicho. Ese es el Faraón endureciéndose el solito. Éxodo 8:19, entonces los magos dijeron a Faraón, dedo de Dios es esto, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Adonai había dicho. Todos estos versos de Faraón. Éxodo 8:32, y Faraón volvió a endurecer su corazón en esta ocasión también y no dejó ir al pueblo, rebeldía además de endurecimiento. Éxodo 9:7, y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Ahora vamos a ver cuando dice Dios y vean que está acompañado de una acción de Dios, sino que como Dios sabe cómo vas a responder tú. Éxodo 4:21 dijo, y dijo Adonai a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Éxodo 7:3, van buscándolo ahí, yo lo voy leyendo más rápido. Yo endureceré el corazón de Faraón, endureceré, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es como que dice, a causa de mis señales y maravillas pasará esto. Éxodo 9:12 dice, pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no los escuchó como Adonai le había dicho a Moisés. Y el 10:20 de Éxodo dice, pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Y el último de esos versos es 10:27 de Éxodo, pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Entonces, vemos que una cosa es producto de la otra, pero también vemos la evidencia de que él endureció su corazón inicialmente. Y Dios simplemente anuncia, no los va a dejar ir, y cuando yo actúe, porque pasaba así, venía la plaga y se ablandaba. Ya quítalo, se quitaba y enseguida otra vez. No. Y después, y lo que pasa es que Moisés anunciaba su plaga antes de que aconteciese. Si no los dejas ir esta vez, viene esta plaga. Haz lo que quieras, pero no se van, plaga. Pedía cacao, quítala ya, que no sé qué, la quitaban, y entonces así era la fluctuación. Y ya para terminar, busquen Ezequiel 20:19. Perdón, no era eso. Proverbios 3. Perdón, este es el último. Sí, Proverbios 3. Pero en Proverbios 3 del 1 al 2 y después brincamos al 11. Proverbios 3, del 1 al 2. Sí, dice, hijo mío, otra vez Dios tratándonos como hijos, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, relación directa entre obediencia a la palabra de Dios y vida
longeva, vida próspera, vida buena. Ahora salten al verso 11, porque me gustaría leer todo esto, pero después te recomienda a Dios otra vez: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor. Este es el verso que citaba Hebreos. Y miren qué bonito todo lo que viene después, que seguramente estaba en la mente de quienes recordaron este pasaje cuando Dios lo mandó allá a leer con el escritor de Hebreos. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque Adonai al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Bendito y dichoso el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honras. Sus caminos son caminos deleitosos. O sea, imagínense lo que más le gusta a usted comer en la vida. Un flan o qué sé yo, la carne asada de no sé quiéncita. Y uno dice, te deleita, mami, este es mi... Bueno, ahora que hay hora de almuerzo. Bueno, pero sí, o sea, deleítense ahora, digan, me voy a comer ahora un sancocho, yo no sé, algo rico, kosher. Bueno, el pan, lo que más le gusta a usted. Entonces usted dice, hombre, los caminos de Dios son así de sabrosos, es lo que le está diciendo ahí la Escritura. Y todas sus veredas son paz. Mira lo que dice ahora que es bonito. Ella, la palabra de Dios, la sabiduría, el mismo Jesús, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Benditos y dichosos son los que la retienen. Acuérdese, la fluctuación no, sino la retención. Adonai con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destila rocío del cielo. Mire la recomendación otra vez de hijo. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma. Ahora están hablando de vida espiritual, vida eterna. Y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tus caminos confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando venga, porque Adonai será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana y te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Adonai abomina al perfecto, al perverso, gracias hermano, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Adonai está sobre la casa del impío. Pero mire, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán la ignominia. Entonces, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Espero que pongan en práctica esto y no lo olviden. Niños, vengan. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te agradecemos porque nos permites deleitarnos en ella, Señor. Te pedimos ahora muchas bendiciones para todos los que escucharon y te pedimos que nos ayudes a ponerla en práctica, que corrijas y rectifiques nuestro andar, Señor. Nosotros no menospreciamos tu reprensión, Señor, sabemos que es justa y sabemos que tú lo haces por amor a nosotros para que no nos perdamos, Señor, en la muerte, sino que vivamos la vida de los justos que tú has preparado para todos los que escuchen a Yeshua, a Jesucristo, y acepten su palabra y decidan vivir por ella a través de tu Santo Espíritu. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Él, de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.